familia Amistad, muy buenos días a todas las personas que nos ven en esta mañana. Hoy viernes 29 de agosto estamos aquí a punto de tener nuestro tiempo de oración, pero hoy tenemos un programa muy especial, como lo hemos tratado de hacer cada viernes, de traer algo un poco diferente. El día de hoy vamos a tener una pequeña entrevista con una parte de la familia Amistad a la cual amamos muchísimo, una familia con un toque colombiano de ese lugar donde hacen un café riquísimo, espléndido, y sabe que también así hacen a las personas de Colombia. Si el resto de Colombia es como esta familia que hemos tenido la oportunidad de conocer aquí en Familia Amistad, que a todo dar son los colombianos. Y yo estoy seguro de que el día de hoy lo que vamos a hablar va a ser una enseñanza también para cada uno de nosotros. Y yo les quiero presentar en esta mañana a Yuri y Sandy Abreu, que están con nosotros. Muy bienvenidos, mis amigos. Qué gusto que están aquí. Yuri. Muchísimas gracias, Emanuel, a ti por la invitación, por darnos el placer y el privilegio de poder estar acá y compartir contigo y pues con toda la audiencia que nos está viendo en este momento. El placer es mío. Excelente. Manuel, muy buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí, un poco nerviosa, les manifiesto, pero muy contenta y muy agradecida de estar aquí. No, gracias por aceptar la invitación, y el motivo por el cual invité hoy este día a Yuri y a Sandy a estar aquí con nosotros es porque en la familia Amistad hemos estado teniendo una serie los domingos llamada Inquebrantable, que hemos escuchado muy buenos comentarios y yo sé que ha sido una bendición para nosotros. Hemos hablado de esta serie con la finalidad de dar herramientas a la familia para ser inquebrantables en esta situación que estamos viviendo mundial de salud. Ya se convirtió en una situación también económica. Y hemos dado llaves que estamos esperando escuchar muchos testimonios de la familia Amistad y cada uno de los que escuchan, de cómo han aplicado estas llaves a su vida y con la bendición de Dios sobre su vida han salido adelante, se han mantenido inquebrantables. Y es por eso que hoy viernes decidimos entrevistar a este matrimonio que he tenido la oportunidad de conocer ya por casi 4 años y realmente tienen una historia en la cual podemos ver que con Dios realmente podemos ser inquebrantables, que realmente Dios nos da las fuerzas que necesitamos, que Dios es nuestro sustento cuando lo necesitamos. Él es nuestra roca en tiempos de lluvia, en tiempos de viento, como veíamos en la primera parte, y estoy seguro que este programa va a ser una bendición. Así que, familia, vamos a iniciar y mi primera pregunta es: ¿cuánto tiempo tienen aquí en Hermosillo ya viviendo, Yuri? Bueno, llegamos a Hermosillo hace 4 años, ahora en septiembre cumplimos 4 años de llegar a Hermosillo. 4 años ya. Y bueno, ya lo dije yo, son de Colombia. ¿De qué parte específicamente de Colombia, Sandy? Bogotá. De Bogotá, Colombia. Ambos son de Bogotá. De la capital, sí. De la capital, de donde manda todo. De donde manda todo, pero mi familia es de un pueblito que se llama Villavicencio. Así que de corazón siempre, cuando me preguntan, soy de Villavicencio. Sí, así estoy yo. Soy de Benjamín Gil, pero siempre digo que soy de la capital o al revés, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen de casado? Cuéntenme un poquito de su familia, Sandy. Bueno, llevamos, gracias a Dios, 14 años de matrimonio. Tenemos un hijo maravilloso, sí. Tiene 12 años, muchos lo conocen, Joshua. Y tuvimos una hija, Chenoa, pero hace ya 5 años que está con Dios. Okay, muy bien. Ahorita vamos a tocar un poco ese tema y les adelanto, familia, este es el tema que yo admiro de Yuri y de Sandy. Estoy seguro que va a ser una bendición para todos. La mayoría de nosotros hemos tenido una pérdida de un ser muy querido y en ocasiones se puede volver un dolor muy cíclico, un dolor del cual parece que nunca tiene fin, que nunca podemos salir. Y hay muchas situaciones en la vida de Yuri y de Sandy, pero estoy seguro que esta va a ser una enseñanza y un ánimo para muchos de nosotros.
Yuri, ¿cómo inicia todo este viaje? ¿Cuál es toda la osadía desde Colombia a estar el día de hoy acá en un año atípico en el 2020 en el país, en la República de México? Bueno, todo inicia en Colombia, aunque por mi trabajo siempre me han trasladado de ciudad o de país. Nos estamos remontando tal vez unos 6 años atrás. Yo estaba en Colombia, teníamos una compañía, somos empresarios, mi esposa y yo, y teníamos una consultora de geología, nos iba muy bien. Llegó 2 situaciones. La crisis del petróleo nos empezó a golpear con esa baja de los precios muy, muy fuerte, pero el parte de aguas fue la muerte de Chenoa. Entonces eso ya nos hace replantearnos muchas cosas. Quisimos salir a buscar el por qué la muerte de ella, porque su enfermedad es una enfermedad huérfana, y por eso nos movemos a Estados Unidos, a San Antonio, porque en Houston era el sitio donde estaba el mejor instituto de enfermedades genéticas y metabólicas. Y ya después termina el ciclo en Houston y mi compañía me traslada para Canadá, pero yo de manera rebelde digo no Canadá, México. Y bueno, aquí estamos. Después de 4 años. Después de 4 años. Sandy, cuéntanos un poquito de todo este proceso de Chenoa, cómo fue desde el embarazo. Bueno, tuve un embarazo espectacular, no tuve ningún inconveniente, ningún problema. Siempre mi esposo quiso que sus hijos, nuestros hijos, nacieran en Estados Unidos. De hecho, cuando él se casa conmigo, antes me propone matrimonio, lo primero que me dice es, número 1, mis hijos nacen en Estados Unidos. Número 2, yo voy como los circos, de feria en feria y de pueblo en pueblo. Así que si estás dispuesta a subirte al bus conmigo, vámonos. Entonces yo, enamorada, le dije, claro, sí, me voy contigo, no sabiendo todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero llega el momento del embarazo, felices, pues, por la llegada, porque era una niña. Ya tenían a Joshua. Ya teníamos a Joshua, muy contentos con la llegada de Chenoa, y pues hacemos todos los trámites para irnos para Estados Unidos a que Chenoa naciera. Todo marchaba súper bien. El médico en Colombia me dijo, estás muy bien, puedes viajar. Viajamos a Estados Unidos y a los 2 días de llegar empiezo pues a tener complicaciones, empecé a tener contracciones y pues inmediatamente me llevan al hospital, a urgencias. Y pues como Joshua había nacido por cesárea, decían que probablemente fue la cicatriz del útero se había abierto o que había sido un desprendimiento de placenta. Entonces cualquiera de los 2 casos, entonces me llevan al hospital. Entonces, en ese momento, cuando empiezan las contracciones, ¿te dicen esta puede ser uno de los 2 motivos o ya después se comprobó que eso pudo haber sido la raíz de la situación? No, en ese momento nos dicen puede ser esas 2 situaciones. Solamente vamos a saber cuando nazca la bebé, pero pues el objetivo era que... llegar al término. Exacto. ¿no? ¿Cuánto tenías ahí más o menos? Tenía 7 meses y medio. Okay. Entonces, pues duré 3 días en dolores y pues no paró nada. Y inmediatamente me meten a la sala de parto y nace Chenoa con muy buen peso, nació pesando 2.000 gramos. Y como todos pues los bebés que nacen prematuros en incubadora, pero todo muy bien. Respirando bien, su corazón bien, pero pues era importante que ella estuviera su tiempo ahí no hubo ninguna complicación, solamente fue prematura, pero todo estaba marchando bien. Ok, o sea, todo en cuestión hasta el parto, sí, claro, hubo
o sea, se tuvo que adelantar el parto por la cuestión de las contracciones, pero hasta ahí todo indicaba que era normal, ¿no? Normal. Yuri, cuéntame un poquito del contexto, de todo lo que hace en tu vida como el hombre de la casa, como un hombre empresario de negocios, con su propia empresa. Cuéntame cómo fue toda esta situación de vamos a Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a tener a nuestro bebé allá. ¿Cómo fue que tú viviste este proceso de tu lado? Siempre yo quise que mis hijos nacieran en Estados Unidos porque cuando yo estudié en California, nunca pude acceder a una beca a pesar de ser muy buen estudiante. Y también en esa época para nosotros de colombianos viajar era un complique por el pasaporte. Okay. Todos los aeropuertos era un problema, te metían al cuartito, te revisaban, Sí. bah, todos sabemos cómo Por el funciona. historial nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Por el café. Por ese polvo maravilloso. Que es el café. Y entonces siempre quise que nuestros hijos nacieran para que tuvieran una oportunidad diferente. Hicimos los arreglos, compramos un paquete, porque pues mucha gente no sabe, pero en Estados Unidos tú puedes tener tu bebé de manera legal, siempre y cuando pagues por ello. Claro. Y obviamente pues nosotros teníamos que viajar desde Colombia, teníamos que demostrar que todo estaba en orden. Entonces compramos un paquete en una clínica, viajamos un par de ocasiones en el estado primario del embarazo, la vio el médico, el ginecostetra, todo muy bien. Y el hecho de ser empresario me ayudó mucho porque pues yo manejaba mi tiempo, mi dinero, podía darme, digamos, el lujo de permitirme viajar, de arreglar mis tiempos. Pero definitivamente cuando llegamos y todo cambia porque Shenoa nace de manera anticipada, cambia la situación total y absolutamente. Nosotros veníamos en una situación muy difícil de familia y aunque pues estábamos embarazados y teníamos un bebé, nuestra familia estaba muy quebrantada por el tema del dinero. Desafortunadamente el tener bueno, no exceso porque nunca fuimos millonarios ni cosas de ese estilo, pero por vivir cómodamente y ser exitosos financieramente eso abrió una brecha muy, muy grande. Yo nunca estaba en casa, yo viajaba todo el tiempo y en mi entender creía que simplemente con proveer, que tuviera una casa bonita, personas que los ayudaran y los atendieran, todo estaba bien. Pero la parte familiar y en especial la parte espiritual estaba completamente abandonada y al garete. Era una fachada. Okay. ¿Y ustedes en este momento conocían a Dios, no conocían a Dios? ¿Cómo era su relación con Dios en este tiempo, Sandy? Bueno, nosotros siempre creímos en Dios, pero en ese momento no le creíamos a Dios. Nuestra relación con Dios se limitaba a buscarlo en los momentos de extrema preocupación y ahí se acababa todo. Esa era nuestra relación con Dios en ese momento. Okay. ¿Y tú, Yuri, cómo era? Era muy curioso porque los dos nos educamos en colegios de curas. De hecho, nos conocimos cuando éramos muy jóvenes, porque yo estudiaba en un colegio de curas y mi esposa estudiaba en un colegio de monjas que eran de la misma comunidad. Entonces, digamos que era como el común, igual que acá en México, ¿no? ¿Tenías el conocimiento? Sí, íbamos a misa todos los domingos, pero no era esa relación. Pues ibas tú a misa y cumplías y ya, eso era todo. Y así nos manteníamos, ¿no? Seguíamos yendo a misa, llevábamos a Joshua a la misa, era una locura, pues no le gustaba, se aburría, lloraba, pataleaba, peleaba. Y esa era nuestra relación, realmente no era más allá de ir un domingo, de dar una limosna, porque eso era lo que sobraba de la bolsa, unas monedas, y vámonos. Ok, entonces empiezan a vivir ese proceso, pero no era la relación con Dios que tienen en este momento, ¿no? No para nada era una relación íntima con Dios, con la persona de Jesús, de realmente, me gustó mucho como lo dijiste, Sandy, o sea, creíamos en Dios, pero no le creían a Dios, ¿no? No había este lazo de confianza y sobre todo de esperanza, ¿no? De que Dios tiene el control de las cosas. Entonces nace Shenoa de 7 meses y medio y ¿qué sucede? ¿Qué es lo que viene después? Duramos un mes. Bueno, Yuri es un hombre demasiado planificador, él todo lo tenía
perfectamente cuadrado hasta el tiempo en que nos íbamos a regresar, todo. Y pues como él bien lo anota, por esta situación cambia todo, él tuvo que cambiar tiquetes, mover absolutamente todo, pues por la situación de la niña, porque no podíamos regresarnos hasta que los médicos no la entregaran y nos dieran la autorización. Pasa un mes, la niña sale con problema nutricional, como todos los bebés prematuros, que pues asimilar la leche materna, ¿no? Pero estaba, digamos que en ese momento estaba todo funcionando, ya otra vez estaba reacomodando todo y al mes y medio regresamos a Colombia. Ok, entonces sí fue, no quedaron, en ese tiempo no se quedaron en Estados Unidos, tuvieron a su bebé y regresan a Colombia. ¿Y qué sucede después del regreso a Colombia? Wow, todo se complica porque nunca nos dimos cuenta, ni en el hospital ni nosotros, el problema real que traía. A Chenoa nunca le funcionó su hígado. Por ende, Chenoa nunca se alimentó. Entonces nunca había nada que a Chenoa le hiciera provecho. La leche la devolvía, Chenoa tenían que empezar a alimentarla por sonda, luego le quitaron la sonda, pero era muy poco lo que ella lactaba y luego lo devolvía. Pero ahí más o menos íbamos lidiando el asunto, los médicos nos decían que era normal. Y llegamos a Colombia y en Colombia ya la cosa se puso un poco más grave. ¿Por qué? Pues porque ya Chenoa no estaba comiendo bien, no estaba nutriéndose y no crecía al ritmo que debía crecer, empezó a ponerse un poquito amarilla. Igual ya obviamente pues con los médicos de allá empezamos la terapia, de que por qué, hasta que finalmente nos dicen hay que llevarla donde un gastroenterólogo pediatra. Creo que así era que se llamaba, ¿verdad, mi amor? Sí, bueno, eran nada más 2 en Colombia. Contamos con la suerte de encontrar este señor disponible y nos dice, ¿ustedes qué hacen con esta niña fuera del hospital? Ya hay que internarla, qué irresponsabilidad. No sabían. Y ahí comienza el periplo de Chenoa en una unidad de cuidados intensivos. En ese momento empiezan los estudios, había posibilidades de que fuera una enfermedad genética o de que fuera una enfermedad metabólica. Y desde ahí, toda su vida Chenoa vivió en una unidad de cuidados intensivos. Más o menos, ¿qué edad tenía en este momento? ¿Cuántos meses tenía su niña cuando empieza estos cuidados intensivos? 3 meses. 2 meses, tal vez. 3, ya estaba llegando a los 2 3 meses y medio, 3 meses, sí, ya más o menos. O sea, había pasado mes y medio que estuvimos en Estados Unidos, nos dieron luz verde para volver, hicimos vueltas de consulado, sacar los pasaportes colombianos de Chenoa. Y como mes y medio en Colombia, mientras hacían todos los análisis y eso, hasta que ya la internan. Ok, entonces aquí comienza un proceso, la niña, ¿y cuál es el panorama? ¿Qué es lo que les dicen los doctores? Bueno, primero, nunca nos imaginamos que el final iba a ser su partida, ¿no? Jamás eso. Nos decían que podía ser una deficiencia en una enzima que se llama alfa-1 antitripsina. Antitripsina alfa-1, sí. Que podía ser hepatitis C, pues se le empezaron a hacer estudios y en todos los estudios le salían bien, pero fue ella a presentar un tamaño, una megalopatía, le estaba creciendo el hígado. Entonces, en ese instante, el médico dice, hay que hacerle una biopsia al hígado y ver si tenía desarrolladas los conductos biliares. Que eso podía ser una opción en bebés prematuros, que eso podía ser esa posibilidad. Ahí nos dicen que el problema es que eso hay que identificarlo en los 2 primeros meses. Si no se identifica en los 2 primeros meses, ya es mortal. O sea, ahí ya fue la primera vez que nos dijeron, es mortal. Y ya dijimos, wow. ¿El doctor aún les daba como esperanza? O sea, ¿es tarde pero se puede? ¿O desde un principio fue muy honesto con ustedes? ¿Cómo fue? Ahí en ese momento digamos que 50-50, porque el problema era que se tenían 4 diagnósticos posibles. Uno era el que menciona mi esposa, pero habían otros 3.
Entonces empezamos un periplo de estudios, de someter a Chenoa a muestras, a biopsias. Teníamos que enviarlo, recuerdo, a unos laboratorios en Europa, en España. Luego otro en Houston, que era el sitio donde supuestamente era lo último. En el hospital de Miami, donde ella nació, contactamos los médicos. Yo inmediatamente intenté regresarme a los Estados Unidos con mi bebé y dije, no, vámonos, aquí No va a haber solución. Aquí no hay solución. Pero ya estaba muy avanzado, ya no había opción de, o sea, ya todos los médicos me decían, la subes a un avión y se va a morir en el avión. Y ahí es donde ya empezamos a confrontarnos muy, muy duro con la realidad y donde ya el panorama no está tan claro. Pero lo más triste de todo, donde aún no teníamos que buscar a Dios, cuando era el momento de aferrarse, seguíamos creyendo en el dinero. O en especial yo seguía creyendo en el dinero y en mí mismo. Que tú lo podías solucionar. Sí, y ahí es donde todo toma sentido cuando uno dice, en mis fuerzas no, Señor, es en tus fuerzas. Porque yo me creía el Dios del mundo. Yo podía rentar un avión, ambulancia, llevarme a mi hija para Miami. O sea, el dinero no era un problema en ese momento para nosotros. Pero pues el dinero no solucionaba. Yo no podía comprar la vida de mi hija. Entonces, ¿qué viene después? ¿Cuánto tiempo estuvieron en esta situación? ¿Qué es lo que sigue pasando en esta situación? Bueno, yo te puedo decir como mamá, fue algo muy duro porque vi el deterioro de mi hija. Okay. Yo vi cuando nació, aún siendo prematura, estaba muy bien, con colores, todo. Y de repente aquí empiezo a ver una bebé desnutrida, una bebé sometida a una cantidad de cosas. Mira, algo que fue una cosa que me quebrantó muchísimo. Un día estaban las enfermeras, habían 4 enfermeras, una a cada lado, una en el pie izquierdo, la otra en el pie derecho, una en la mano derecha y otra en la mano izquierda, tratando de canalizarla, porque no podían. Porque sus venas eran muy delgaditas, muy diminutas. 2 horas. O sea, como mamá, pues tú quieres mitigarle ese dolor a tu hijo, ¿verdad? No pude. Me fui al rincón del cuarto y me caí. Me caí. Me dije, Señor, tú eres el único que puede quitarle esto a mi hija. O sea, en ese momento yo dije, Señor, aquí, en tus manos, porque no puedo. Y gracias a Dios pudieron canalizarla porque dijo la enfermera jefe, hacemos el último intento, si no, la dejamos así y que Dios diga. Literalmente dijo así la enfermera jefe. Y bueno, pues la pudieron canalizar, pero fueron diferentes cosas, Emanuel, que tuve que ver que le hicieran a una bebé tan pequeña, pero al mismo tiempo Dios nos mostró que no éramos los únicos. Estábamos en un hospital de niños, era un hospital de pediatría, y muchos bebés estaban allí y muchas familias sufriendo aún más de lo que estábamos sufriendo nosotros, porque no tenían recursos, no tenían otras cosas que probablemente nosotros sí teníamos, pero sí es muy difícil ver el deterioro de un hijo. ¿Cuánto tiempo duraron ahí en hospital? Desde ese punto, desde los 2 meses y medio, 3, al momento en que Chenoa ya falleció. 3 meses. Chenoa fallece 6 meses. Fueron 3 meses ahí en donde pues definitivamente no teníamos avances. A veces había días que se recuperaba, otros días volvía y caía. Intentamos moverla a otro hospital porque había una opción de un trasplante. Nunca se había hecho en una bebé tan pequeña. Afortunadamente había un familiar médico que nos ayudó y nos dijo, pues el no ya lo tenemos, pero 3 meses y Chenoa fallece. Ok. ¿Llegaron a preguntarse, o sea, dónde está Dios?
llegaron a cuestionar por qué estaba pasando lo que estaba pasando? Bueno, honestamente no, Emma. Okay. Va a sonar feo tal vez, pero no. Y no porque nosotros teníamos claro que Shenoa debía tener un propósito. Al final, ya en los últimos días de Shenoa, oramos mucho, empezamos a buscar de Dios, Okay. de la manera equivocada, porque hicimos las novenas la encomendamos a 50,000 santos, en fin, hacíamos todas, creo que acá en México decimos mandas, Okay, hacíamos sí. 10,000 mandas, o sea, no, por ahí no era. Pero Dios siempre estuvo con nosotros, Emma. Hoy que conocemos a Dios de una manera distinta y que tenemos el privilegio de haber tomado la decisión de entablar una relación personal con Él, supimos que Dios nunca nos abandonó. Jamás nos dejó tirados en ninguna parte y siempre estuvo resguardándonos. Así que en mi ego y en mi vanidad científica, yo siempre quise saber el porqué científico. O sea, nunca el culpable fue Dios. Empecé a conocerlo, pero aún seguía, no, yo tengo que saber qué pasa. Y por esa razón, y obviamente por una petición de mi esposa, le digo, no, nos vamos a averiguar qué pasó con Shenoa. Y nos movimos a Estados Unidos a un centro de investigación para buscar qué pasaba. Ok, entonces a los 6 meses fallece su hija y empieza una nueva vida, ¿no? Porque seguramente los marcó esta situación. ¿Qué es lo que viene después? Ahí eso hace que nosotros volvamos a encontrarnos al camino adecuado. Muy curioso porque pues yo era un asesor muy joven de presidencia, yo era asesor de Ministerio de Medio Ambiente y me movía en un círculo bastante alto en el tema de la política, con mi compañía. Entonces era muy curioso porque en el día del entierro de Shenoa, ni mis amigos del club, ni mis amigos de la política, ni las personas con las que yo trabajaban. Las únicas personas, aparte de nuestras familias, que estaban ahí, eran mis amigos del barrio. Porque pues nosotros provenimos de un hogar de clase media y la colonia de clase media, ahí crecimos. Nuestros amigos, ahí, después de la vanidad del dinero, de obviamente olvidarnos de dónde vinimos, en especial yo, mi esposa no, pero sí de olvidarnos, ya ahora voy al club, tengo acciones, tengo un conductor, ya mis amigos estaban ahí. Y una amiga de toda mi vida es quien después pues del entierro, nos hacemos una reunión en mi casa. Ella se había convertido, había entregado su vida a Cristo, y después de compartir un asado, muy sonorense, sería el primer precepto de que íbamos a terminar en Sonora, un asado, me dice, oye, ¿puedo hacer una oración por ti y por tu familia? Le digo, pues no hay problema. Y luego nos invita a la iglesia y empezamos a ir a la iglesia. Como un mes antes de irnos para Estados Unidos, empezamos a ir a una iglesia cristiana. Ya luego nos movemos y ya en San Antonio, pues ya empezamos a ir, a buscar, a continuar con nuestra vida cristiana y empezar a buscar a Dios, ¿no? Ok. Muy suave. Ahora tú lo dijiste, Sandy, al principio, Yuri era un trotamundos, ¿no? Te lo advirtió desde antes de casarse, te dijo, yo voy de feria en feria, dijiste. Ajá. Creo que tú no. No. Pero también viene un cambio en ti, en dejar tu tierra. ¿Cómo fue esto? Sí, pues de todo, después de que pasa todo esto con nuestra hija y que quisimos que nuestra hija pudiese aportar algo y hablamos para ver si podíamos donar sus órganos, pues nos dijeron definitivamente no, porque toda su condición pues no lo iba a permitir. Realmente eso en ese momento nos frustró un poco porque queríamos, bueno, porque vimos muchos niños allí que necesitaban de un órgano y estaban esperando por un órgano. Y dijimos, pues si nuestra hija está desahuciada, hablamos con los médicos para que trataran de, o sea, yo quiero quitarle ese dolor. O sea, realmente nosotros nos despedimos de Shenoa antes de que muriera.
Nosotros hablamos con ella y le dijimos, vete, deja este cuerpo porque este cuerpo es solo cuerpo, no te está dejando nada, vete y nosotros vamos a estar bien. Recuerdo mucho que eso fue lo que se le dijo. Y cuando salimos del entierro de nuestra hija, vamos en el carro, no sé de dónde, Manuel, pero le dije a Yuri, quiero irme de Colombia, no quiero estar aquí. Y fueron palabras que a él le extrañaron mucho porque para mí no era una opción salir de Colombia. Y pues bueno, ahí empezó, me dijo, ¿estás segura? Y le dije, sí, estoy segura, quiero irme de Colombia. Tenía una necesidad de algo, en ese momento exactamente no sabía de qué, pero quería cambiar mi vida. Sentía la necesidad de cambiar mi vida. La idea de salir de ahí era, necesito algo diferente, Sí. quiero algo diferente. Y Yuri, ¿qué pasa después de esa propuesta de Sandy? Como les conté, nuestra familia venía muy quebrantada y el problema en nuestro hogar con mi esposa era el dinero. El dinero nos había alejado de una manera muy fuerte, a mí me había cambiado. Yo había cambiado con mi familia, me había vuelto muy petulante, muy arrogante, en fin. Y me dolió mucho el tema de Chenoa, pero era un dolor diferente. O sea, yo lo enfoqué en, acabo de perder un hijo, ¿voy a perder el resto de mi familia? Y cuando mi esposa me dice, me quiero ir, dije, de aquí soy. Y le dije, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y fue el primer momento en que tuve una relación íntima con Jesús. Y me aparté, le dije, ayúdame. Bueno, fue una oración muy chistosa porque en medio de mi arrogancia. En tu forma, sí, ¿no? Entonces le dije, ¿qué hago? Porque pues yo vivía muy cómodo, yo vivía muy bien. Y lo oré y creo que al final dije, me la voy a jugar. Vendí todo, vendí mi empresa, lo que tenía, y le dije a mi esposa, le dije, ok, ¿te quieres ir de Colombia? Perfecto. Vámonos a saber qué fue lo que pasó con Chenoa. Llevamos este dinero en la bolsa, es todo lo que nos acompaña. ¿Nos vamos? Nos vamos. Y nos tiramos al abismo. Al vacío. Sí, porque pues ante todo el mundo decía que estaba loco, que cómo se me ocurría que vender todo, que cómo iba a dejar todo. la empresa, que cómo iba a dejar la familia, que para dónde me iba a ir, que si tenía visa, que si no tenía, bueno, visa de turista teníamos, pero no teníamos visa de residentes. Entonces, que cómo le íbamos a hacer, que en dónde íbamos a trabajar. Yo iba sin empleo, sin absolutamente nada. Pero cuando tú pones en manos de Dios, Emmanuel, los planes, así como Abraham, oye, vete, vámonos. ¿Para dónde? Así me fui yo y me lancé al abismo, dispuesto a jugármela por mi familia. En ese momento, digamos que la motivación de buscar a Dios no era tan fuerte, ya había tenido un primer encuentro, pero Dios puso en mi corazón, no pierdas tu familia, no vale la pena. Ya te acabo de demostrar que con todo el dinero del mundo no puedes comprar un hijo, no lo puedes comprar. Así que no vas a poder comprar otra esposa maravillosa, no vas a poder comprar un hijo que ya tienes, aguas. Y dije sí, y me lanzo al vacío y me voy para Estados Unidos. Se van a Estados Unidos y llegan a ¿qué parte de Estados Unidos? San Antonio, a Texas. San Antonio. Y llegas sin trabajo. Bueno, ¿Cómo fue la situación? Ahí es donde Dios empieza a obrar de una manera espectacular y estoy muy de acuerdo con mi esposa cuando dice que creíamos en Dios de oídas, pero nunca empezar a experimentar. Justo después de que nosotros empezamos a asistir a la iglesia, a la semana llega un socio que teníamos en Chile para la compañía de la cual yo trabajo actualmente. Yo era representante de ventas allá, o sea, mi empresa vendía el software de esa empresa. En Colombia. En Colombia. Ok. Y le cuento, le digo, oye Nacho, muchas gracias, mira, le vendí mi parte a mis socios, aquí se queda, no te preocupes, te entrego pues todo. Va. Y me pregunta, ¿para dónde vas? ¿Cómo vas? Me dice, ¿sabes qué? No hagas nada, dame una semana antes de que tomes alguna decisión de ofertas de trabajo y todo eso, no te muevas. Y no, ofertas de trabajo no tengo, o sea. Y me llama la semana, me dice, vente para Chile. Llego a Chile y me dice, quiero que seas nuestro agente, nuestro representante de ventas para México. Le dije, pero yo voy para Texas. Me dijo, sí, opera desde Texas. Y faltando 20 días, tal vez 15 días para subirnos al avión, me dan empleo. Wow. Entonces,
tomaron la decisión sin empleo, Sin empleo. pero llegan a San Antonio con Empleo. empleo. Sí, Ajá. Ok, ¿y cuánto tiempo duran en San Antonio? 2 años. 2 años. 2 años en los que estuvieron viviendo en San Antonio, pero tú trabajas para México o con compañías de México. Sí, mi empresa nunca quiso que hubiese alguien en México porque desafortunadamente por ignorancia de gente que vive en países del primer mundo también son supremamente ignorantes y desconocen la maravilla del país que es México. Y sí, no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos problemas de seguridad, pero pues tampoco vivimos y entonces no, para ellos México era sinónimo de secuestro, de tener problemas. Entonces operábamos, otra geóloga y yo operábamos desde Texas, viajábamos a México, hacíamos los negocios y nos regresábamos a base de Texas. Ok, entonces están viviendo ahora en San Antonio y empiezan a hacer vida ahí y me imagino que siguen con un proceso interior por todo lo que vivieron en Colombia. ¿Cómo sigue esto con sus vidas? O sea, ¿cómo influye, no influyó? ¿Lo superaron inmediatamente? Llegar a San Antonio fue como que quedó la historia atrás. ¿Cómo fue realmente para ti, Sandy? Llegamos y lo primero que hicimos fue buscar una iglesia donde congregarnos. Empezamos a ir a la iglesia, pero no teníamos como, o allí no encontrábamos como ese grupo de apoyo. Yo no te puedo explicar cómo, Emanuel, pero Dios empezó a trabajar tanto en él como en mí y empezó a reestructurar muchas cosas y era una necesidad de tener de tener una intimidad con él. Yo, o sea, no te puedo explicar cómo, pero era una necesidad que había en nosotros de buscar a Dios, veamos cómo nos saciamos, cómo le hacemos. En San Antonio fuimos a 2 iglesias, una muy linda y todo, pero era en inglés, yo no sabía nada de inglés, entonces yo le decía a Yuri, no, yo necesito algo que me alimente, necesito alimentarme mucho. Y pues vamos a otra iglesia más pequeña donde pues empezamos la palabra empezó a llegar a nosotros, o sea, ya nos encantaba los mensajes y hubo un mensaje que escuchamos de una persona colombiana, se llama Ordóñez, que él se volvió cristiano y tenía un programa en YouTube y un día lo escuchamos y su prédica fue, o su charla fue acerca de la familia. En esa charla nos quebrantamos totalmente, caímos los dos, estábamos en la cocina escuchando, derramados en lágrimas, llorando cada uno postrado en el piso y, o sea, cuando terminó cada uno de llorar, lo que hicimos fue abrazarnos. Creo que fue el primer abrazo genuino de amor entre nosotros dos. Creo que no lo hemos tocado muy a fondo, pero lo han manifestado. Había una ruptura familiar en todo este proceso, había un distanciamiento por la situación en la que vivían, la manera en la que vivían. Entonces su matrimonio no estaba funcional. Este movimiento a San Antonio no solamente es un nuevo inicio por el tema de su hija, sino también es un nuevo inicio por el tema matrimonial. Sí. Y creo que por eso es que dices, como ese fue el primer abrazo de una restauración, ¿no?, matrimonial. ¿Y cómo fue para ti, Yuri? Fue muy impresionante porque soy muy honesto en decir que la persona que fue inquebrantable en esta relación siempre fue mi esposa. Ella, su anhelo más grande de niña fue tener una familia. Qué curioso, ¿no? Muchos soñamos con tener una mansión, con ser exitosos. No, para mi esposa su mayor anhelo era tener una familia bonita, una familia conformada, una familia con hijos, feliz, así como en las novelas, ¿no? Rosa y todo el cuento. Y su anhelo fue ese. Y cuando nos casamos, ella no dobló la rodilla porque siempre creyó
y no encontrábamos la manera, ¿no? Ya en San Antonio también me quebranto y entro, me alineo en pelear por la familia. Bueno, ya desde Colombia, ¿no? Porque renunciamos y me la juego por mi familia. Y digo, ok, como me toque empezar de donde me toque empezar, no hay problema. Pero ya sabía que no estaba solo, que había un Dios que me ayudaba, que aunque yo fuera medio menso y medio torpe en mi trasegar de la vida de hijo cristiano, Él estaba ahí. Y bueno, empezó a respaldarnos de una manera tremenda, porque pues llegamos a un apartamento pequeño. Después de vivir en no, super exacto, casa, chofer, negocio. La nana, el cuento, y no. Pero fue muy lindo porque volví a sacar a mi hijo al bus de la escuela, volví a hacer el mandado de mi casa, volví a lavar la loza, volví a colocarme un mandil, a barrer, bueno, a empezar. O sea, empezamos una vida como no la habíamos, o sea, fue una segunda oportunidad, ¿no? Para tu matrimonio. Sí, pero siempre teniendo en claro que todo era por y para la familia. O sea, ese era el objetivo, recuperar nuestra familia y no volver a perder el camino. Cambiaste la prioridad. Sí, ya la prioridad no era el dinero, la prioridad no. Yo jamás, nunca, mira, Emanuel, yo nunca fui empleado de nadie. Yo desde la universidad trabajo y siempre tuve muy claro que iba a ser independiente, que iba a ser empresario. Jamás trabajé para nadie, yo siempre fui mi jefe. Desde muy niño trabajé, pero para mí. Y pues bueno, para mi orgullo, para mi ego, porque yo lo gritaba a voz en cuello, jamás yo he empleado, primero calvo que con trenzas, no. O sea, jamás. Y tener que comerme mis palabras, pero todo lo valía la pena por mi familia. Y ya luego Dios nos empieza a enfocar en la dirección correcta, ¿no? Entonces terminan los estudios de genéticos ahí en este superlaboratorio de Houston y todo el cuento, y un día el médico nos reúne y nos dice, mira, hay dos buenas noticias. La primera, bueno, dos noticias, una buena y una mala como en las novelas, ¿no? La buena es que Joshua no tiene absolutamente nada porque ese era el otro complique. Había que descartar que Joshua no tuviera una enfermedad. El mismo problema. Entonces, que fuera eso algo nos llevó a un montón de estudios. Y la mala es que después de hacer, mira, Emanuel, no sabía que la ciencia fuera tan avanzada. Yo no podía creer ese dato. 700,000 tamizajes de enfermedades metabólicas. No una, no mil. 700,000. Y ninguna era de la que había muerto Chenoa. Entonces el médico me dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, lo siento, pero no hay respuesta. No hay respuesta. El doctor te dijo, no hay respuesta, no sabemos por qué. Sabían que era una cuestión en el hígado, pero no sabían la raíz. La causa. Lo único que se pudo determinar era que no era genético, sino era metabólico. Pero pues eso no cambiaba en nada. O sea, eso no nos decía mayor cosa. Ok. Y me comentas, tienen 2 años en San Antonio, su matrimonio se está restaurando, están sanando interiormente todo este proceso, están sanando su familia. Y luego viene esta decisión increíble de vámonos de Estados Unidos, ¿no? Y yo viví la experiencia de venirte de Estados Unidos a México cuando todo el mundo está esperando la oportunidad de irse de México a Estados Unidos, ¿no? Y muchos es, ¿qué vas a ir a hacer a México? ¿Qué fue lo que los trajo a México? Dios. ¿Cómo es que terminan en Hermosillo? Mira, era muy curioso porque ahí es donde uno empieza a entender el obrar de Dios y que sus planes son perfectos y son maravillosos, y que aquí hay un dicho que no entendía yo mucho, que decían flojito y cooperando. Entonces ahora entiendo yo qué significa en mi vida, porque es sin oponer resistencia a los planes de Dios. Enfócate, escucha, y aunque son los planes más locos del mundo, porque a mí me dicen, yo termino esos 2 años y le digo a mi jefa, ya no tengo nada que hacer en Estados Unidos, porque a lo que yo venía, ya se hizo. Ya, o sea que, pues, si quieren que continuemos aquí, ok. Y justo para ese momento, la compañía cambia de dueños y la política es que ya nadie hace home office, porque pues yo hacía home office, viajaba. Dice, ok, entonces ya no, ahora te vas a reportar en Vancouver, arregla tus cosas porque vienes para Vancouver. La maravilla, dije, wow, Vancouver. Voy a Canadá. Me presento en la oficina con los nuevos jefes, todo el cuento, y Dios nos muestra que no, Canadá no es. Dios nos muestra a quién, cómo. A mi esposa y a mí. Para hacerlo muy rápido, no alargarnos,
Cuando yo soy amante a los carros, las personas que me conocen saben que soy un apasionado de los deportes de motor y de los autos, de todos. Entonces mi primera impresión es llegar a Canadá, a Vancouver, que es una ciudad con mucho dinero, es una ciudad como de mentiritas, pues dicen que es la tercera ciudad en calidad de vida. Entonces me bajo del avión, llego al hotel, salgo Ferraris, Porsche, Lamborghini, McLaren, wow, en vivo, yo solo los había visto en las películas y aquí en la calle tirados como si los regalaran. Entonces todo empezó 2 días muy bonitos, pero luego empecé a ver cosas que ya no me gustaron tanto. La primera, por ejemplo, era la tolerancia a las drogas. Era muy normal que la gente se drogara en la calle. Empecé a ver jóvenes como mi hijo un poco más grandes, reunidos, en vez de hacer corrillo como lo hacíamos nosotros para hacer maldades. Corrillo es como reunirse. Ok, o sea, ok. que tú sales ahí Se juntan. Sí, sí, sí. Y pues uno sabía hacer maldades o a jugar, pero cosas sanas, ¿no? Como decía señor Elizalde en algún momento, a romper un vidrio. Travesuras Travesuras, sí. Pero cuando yo veo que se reúnen a fumar marihuana en un parque y que a 10 metros está un policía y de mi totero me siento yo, digo, se los van a llevar presos, y quedé 2 horas congelado ahí esperando a que se los llevaran presos y no pasó absolutamente nada. Llego al otro día a la oficina y pregunto, oye, ¿pasó esto? Me dice, ¿y de qué te angustias? Es normal, es legal. ¿Cómo que es legal fumar marihuana en la calle? Es que son niños. Es legal. Es más, los papás muchas veces, Yuri, van a la casa y se sientan con su hijo y comparten, creo que aquí le dicen un churro, un cigarrillo de marihuana. ¿Cómo? Ya no me empezó a gustar. Y luego, pues allá se camina mucho, allá no se acostumbra a tomar taxi ni nada de eso, sino caminar o una bicicleta, son muy atléticos, son muy saludables. Y también empiezo a ver mucho tema de homosexualismo. Y que lo que no está bien a los ojos de Dios, el hombre lo quiere volver bueno y lo quiere volver normal, ¿no? Entonces me dio mucha curiosidad y mucho dolor ver niñas en uniforme de colegio tomadas de la mano, dándose besos en la calle, señores de la mano, así medio barbado como nosotros. Dije, ay, Chihuahua, no, pues aquí están muy avanzados y todo, pero no, yo de aquí no soy. Dije, ¿cómo voy a pelear contra el sistema? Vuelvo a decir a mi hijo que no está bien fumar drogas cuando todos sus amigos y los papás de sus hijos se sientan y lo más normal, así como una carnita para nosotros. Llego a casa y le digo, oye, mi esposo me dice, no, aquí no, o sea, no. Entonces le dije, ¿qué hacemos? Porque pues no hay otra opción. Y bueno, vuelve Dios a hablarnos y, ¿qué tienes en tu mano? Pues un bastón, como decíamos esta mañana, ¿sí? Pues órale, ¿qué tenemos en la mano? México. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Pues irnos para México. Entonces le planteo la opción a mi jefe de decirle, déjame ir a abrir a México la oficina. Okay. No, estás loco, no. Y entonces todo empieza a jugar en contra. Pero Dios acomoda todo para que finalmente yo los convenza y me dieron 6 meses. Me dijeron, si en 6 meses hay el más mínimo problema de seguridad o... En México te regresas. Inmediatamente y no hay discusión. Y venía el problema de convencer a mi esposa de Hermosillo. Es que es lo que yo iba a preguntar, o sea, Sandy, tú dijiste, bueno, si no es Vancouver, está bien, vámonos para México. Sí, no, yo sí. ¿Sí? Dije, más cerca de Colombia, así que yo me voy para México. El problema era de él, de regresarte aquí a México. Ahora, llama mi atención, Yuri, está Ciudad de México, está Monterrey, está Guadalajara, está Querétaro, o sea, ¿cómo terminan en Hermosillo? Y yo sé que podemos decir Dios y sus planes, pero ¿cómo terminan en Hermosillo en estos últimos minutos que tenemos? Mira, yo vendo software para compañías mineras, entonces tenía que presentar un plan de negocios para desarrollar en México. Y todo indicaba, yo trabajo con una compañía neozelandesa, entonces yo reporto como si fuera un ciudadano neozelandés a la embajada de Nueva Zelanda los negocios y lo que pasa y todo el cuento. Entonces la embajada dijo, no, perfecto, te hacemos un campito aquí en la embajada, acá en la oficina de Polanco, en Ciudad de México, y pues te vienes y ya. No, pues porque en Ciudad de México no hay minas, en Guadalajara no hay minas, en Monterrey no hay minas, pues sí están todos los corporativos, pero pues ahí no está la gente a la que yo le vendo. E hice un análisis y resultaron 3 ciudades donde el fuerte minero era grande: Hermosillo, Culiacán y Chihuahua.
Culiacán, mi jefe me dijo, ni siquiera lo consideres. Yo, pero ¿por qué no? Ni siquiera. Entonces estaba entre Chihuahua y Sonora y Hermosillo. Y definitivamente empiezas a evaluar con el objetivo de familia y el objetivo ya de tener a Dios en tu corazón. Entonces, ok, esas dos eran los sitios, entonces empiezas a ver hospitales, que haya colegios, o sea, que pues medianamente haya, porque he de confesar con mucha vergüenza que aunque yo ya conocía Hermosillo, pero pues yo del hotel no salía, yo no salía a restaurantes, yo no salía a un antro, ya por ende no conocía Hermosillo, ¿no? Entonces, pues no sabía, y al final se dio la decisión, convencerlos fue difícil, pero pues no era loco, ¿no? Aquí está, Sonora es el estado con mayor minas en toda la nación, aquí están las compañías mineras más grandes, aquí hay muchísimas compañías de inversión extranjera, viven muchos canadienses, muchos americanos, algunos colombianos, muchos chilenos. O sea, aquí ustedes no se imaginan cuando nosotros vamos con mi esposa a inmigración a renovar la residencia y el permiso de trabajo, la cantidad de gente extranjeros que vive acá. Entonces, pues no fue muy complejo llegar a la conclusión de que el sitio adecuado era Hermosillo. ¿Cómo llegan a Familia Amistad y cómo es esa primera llegada a Familia Amistad? Sandy. Bueno, en la iglesia que estuvimos en San Antonio, era una iglesia pequeña, llevábamos realmente poco allí en esa iglesia y nos vamos a despedir del pastor porque ya nos veníamos para México y nos dicen, ¿ya tienen iglesia donde van a ir? Le dijimos, no. ¿Nos puede recomendar? Me dijo, hay una iglesia de un pastor que admiro, no somos súper amigos, pero lo conozco, él se llama Carlos Elizalde y la iglesia se llama Amistad Cristiana. Entonces nosotros, perfecto. Y lo que hacemos, apenas nosotros llegamos aquí a Hermosillo un martes y el sábado nos fuimos a buscar dónde quedaba Amistad Cristiana. Llegamos aquí y ese sábado y nos encontramos con un muchacho muy querido, él nos vio así como nosotros como medio perdidos. Sí, porque sí. Pues no es algo de una iglesia convencional. No sí, Familia Amistad, las instalaciones para nada, tú lo ves y dices, una congregación. Por algo entendí que es familia, o sea, aquí no es congregación, no, es una familia, entonces ya. Y nos recibió Rubén Fregoso. Rubén Fregoso, hijo. Hijo. Ajá. Y él es el culpable de que estén aquí. Él no ¿Cómo lo recibió el Rubén? No, aparte porque nos vio muy como desubicados y se acercó. Él se acerca, nosotros no a él, sino él se acerca a nosotros. ¿En qué les puedo servir? ¿Qué están buscando? Entonces, no, es que estamos buscando Amistad Cristiana, la iglesia. Sí, aquí es. Así es acá, sí. Y el servicio, ¿cómo es? Los domingos. Entonces ya él nos dio toda la información. El domingo a las 11 de la mañana, es por este lado, Oye, ¿y esta iglesia tiene colegio? Sí, aquí es el colegio. Porque buscábamos en Face, no, sino... Internet. En internet y no salía el colegio. Entonces dijo, sí, este es el colegio. Bueno, y para información, no, pueden venir de lunes a viernes. Nos dio la información para Joshua. Joshua no llegó con nosotros. Joshua se quedó en San Antonio un mes más. Okay. Tú sabes que por temas legales allá en Estados Unidos no es simplemente sacar los muchachos de la escuela y... No más así. No, había que darle de baja en el sistema, teníamos que avisarle al gobierno, prácticamente pedirle permiso al gobierno y llevarme a mi hijo. Sí, porque ustedes aparte estaban con un permiso. Sí, aparte. Y Joshua pues es también ciudadano americano, entonces pues no es que en Texas es un estado muy protector de los niños, ¿no? Entonces, que un niño falte a la escuela es grave, inmediatamente te llaman, si no responde ya va la trabajadora social a tu casa, o sea... Era un tema. No, es un problema. Entonces, ya Rubén les da la información, llegan domingo, ya ustedes acostumbrados a lo que es una comunidad cristiana, a lo que es la iglesia. ¿Y qué pasa ese primer domingo, Yuri? Encontré respuestas a muchas cosas. Cuando yo llegué a la vida cristiana, obviamente con muchos dejos de
de superioridad académica y mis títulos y mi trasegar académico. Entonces, a ver, vamos a discutir. Pero nunca nadie me prestaba atención en ninguna iglesia. Como dijo mi esposa, cuando llegamos a San Antonio, llegamos a una iglesia muy linda, pero es una mega iglesia, se llama Cornerstone, que es del pastor Hagee. Pues eso es un monstruo de iglesia. Entonces, pues es muy impersonal. Aparte, pues la traducción no era muy buena y por ende, pues el mensaje se perdía para mi esposa, porque en ese momento ella no hablaba inglés. Entonces ya llegamos a otra iglesia chiquita. Y yo siempre quise saber por qué había que diezmar. Entonces, el problema mío no era de ser, como decimos acá en México, codo, porque ya más o menos hablo medio mexicano. Ya parlas sonorense. Sí. Entonces, no era por ser codo, sino era porque no entendía por qué. O sea, yo no tenía problema en hacerlo, creía yo. Y cuando llego acá, el señor Elizalde nos recibe muy, muy bien. Jamás en la vida, en las iglesias que habíamos ido, porque habíamos ido a 3 iglesias, una en Colombia que también es muy, muy grande, que fue donde recién llegamos. Luego llegamos a otra mega iglesia en Cornerstone. Y luego llegamos a una más pequeñita, muy familiar, pero ya era muy pequeñita, ¿no? Ya éramos 20, 30 y para de contar. Entonces llegamos acá, Jude nos recibe, le digo, oye, mira, vengo a buscar al señor Carlos Elizalde, vengo de parte de un pastor total, le cuento la historia. Jude muy amable, al igual que Rubén, porque es una actitud increíble y esa actitud que caracteriza a la familia, amistad. Wow. Sí. Eso es muy nuestro de aquí en Nos amistad. Enamoró. Porque aquí nos enseñan a desarrollar esa actitud de servicio. Jun nos dijo, por favor, siéntate acá. Habló con el señor Elizalde, le contó a mí, por ahí un señor medio loco que está preguntando por usted y el cuento. El señor Elizalde, muy amable, vino, se acercó, nos dio la bienvenida, dijo que ya va a empezar el servicio y después platicamos. Okay. Y nos sentamos y fue la primera de 4 conferencias del diezmo. Ese día me quebranté, me sentí avergonzado, me sentí ladrón porque le estaba metiendo la mano a la bolsa a Dios, pero encontré por fin el por qué, o sea, no era porque sí, porque mis preguntas eran, bueno, pues es una cuestión de fe, pues si es de fe, pues lo asumimos como de fe y ya, pero nunca nadie había sido tan claro y tan contundente en decirme, mire, es por esto, el beneficio es esto, esto y esto, si usted no lo hace, pues no pasa nada, pero esto, wow. Y no, fueron 4 domingos llorando, los 4 domingos, muy fuerte, me quebrantó muy duro. Y ahí fue donde aprendí la importancia y el porqué de diezmar. Ahora, ponerlo en práctica fue otra historia. Ya nos invitarás para otra. Wow, oye, Yuri, Sandy, se nos está acabando el tiempo, pero ha sido como... Estamos teniendo esta entrevista porque... inquebrantables, ¿no? Y yo los considero inquebrantables, han pasado por tantas cosas, su matrimonio, su familia, tú de ser un hombre de negocios y tener que volver a empezar al cambiar de una nación. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué últimas palabras tienen para animar personas? Creo que tienen para dar, al igual que muchas personas, quizás a alguien que ha perdido un familiar muy cercano, muy querido, alguien que está batallando, teniendo lluvias, tormentas con su matrimonio, con cuestiones económicas, con la fe, con el diezmo. Que si tú me dijeras, ¿sabes qué? En todo este proceso que hemos vivido hasta el punto de hoy, esto es lo que yo considero que nos ha hecho inquebrantables. En mi caso, Emanuel, mi confianza total en Dios. En el momento en que yo deposité todo en manos de Él, todo empezó a cambiar en mi vida. Los temores se han ido poco a poco. Ha sido un trabajo, no ha sido magia, no ha sido nada de eso, ha sido un trabajo, nos ha dolido, pero nos hemos mantenido porque estamos sobre la roca. Sobre Cristo. Un poquito quiero escarbar ahí. Explica la confianza en Dios. O sea, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Sobre qué estaba tu confianza? ¿Y cómo es que hoy dices, así es como se pone la confianza en Dios? Mi confianza estaba puesta en el hombre, en las personas. En el momento en que
empecé a confiar en Dios, en depositarle todo, entregarle absolutamente todo a Él, todo empezó a cambiar. ¿Y cómo es esa confianza? Esa confianza restauró mi matrimonio, restauró lo que estaba fracturado en mí, en ser una persona temerosa, en no sentirme amada, en no sentirme valiosa. Él fue como llenó mi vida y como me ha sostenido. O sea, yo lo que les puedo decir es que Dios es el único que puede resolver absolutamente todo, que no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, va a ser de mucha lucha y de decisión y de determinación. Pero Dios está con nosotros, Dios nunca nos abandona y ese ha sido mi soporte. Me impresiona que digas que Dios es el único que puedes solucionar absolutamente todo, aun cuando perdiste a tu hija, ¿no? Y Isaac comentaba en la oración, dice, no podemos decirle a la gente que con Dios todo se va a arreglar como nosotros queremos, pero sí podemos decir que en Dios aún vamos a encontrar sentido y propósito y la paz que necesitamos, aun cuando podemos perder cosas que amamos, cosas que quisiéramos jamás perder. Yo lo que te puedo decir, y va a sonar de pronto un poco feo, pero todo obra para bien, y la muerte de mi hija obró para bien. Hoy puedo decirles que con todas las complicaciones que puede tener uno con su esposo, con su hijo, batallas y cosas que se te puedan presentar en el camino, tengo la familia que soñé, que le pedí a Dios y que Él me la dio. Yuri. Mira, Emanuel, yo creo que hay tres cosas importantes para poder tener en cuenta muy rápido. Lo primero es tener un propósito. Tengamos siempre un propósito. Si uno no tiene claro qué quiere, es muy difícil, ¿no? Si yo no sé qué pedir, pues el que me va a dar no sabe qué darme, ¿no? Entonces, tener un propósito. En este caso, nuestro personal era recuperar nuestra familia. Y aunque el costo era altísimo, aparentemente, porque era perder toda la solvencia económica, era perder todas las comodidades, lo segundo es, como decía mi esposa, creerle a Dios, porque creer en Dios, todos creemos en Dios, como yo puedo creer en el presidente porque lo veo, pero creerle a Dios, leer su palabra, confiar en ella, lanzarse al aparente vacío, que es, oye, ¿cómo te vas a ir para México? ¿Cómo te vas a hacer? Dios te muestra las cosas, escuchemos. Propósito, escuchar y determinación. Levantar siempre la mirada al objetivo, al faro, allá, al final del camino. No mirar el camino porque vamos a ver huecos, tropiezos, piedras, hoyos, abismos. Pero si la mirada está puesta hacia adelante y la confianza está puesta hacia adelante, no es fácil. Nunca nadie dijo que la vida del cristiano era perfecta. Van a existir cosas que se llaman desiertos, luchas, pero de la mano de Jesús, Él nunca nos va a dejar. Así que objetivo, determinación y la mirada al frente. Excelente, nos faltó tiempo para poder seguir hablando de lo mucho que Dios ha hecho en su vida. Les amamos muchísimo en Familia Amistad, le dan un sazón especial a esta familia, como cada uno de los que pertenece. Tenemos gente de Chile, de Colombia, de Estados Unidos y enriquecen esta familia. Gracias por su tiempo, gracias por abrir su corazón. Yo estoy seguro que muchas personas están siendo bendecidas a través del testimonio. Muchas personas están siendo animadas a seguir creyendo que su matrimonio tiene un futuro y tiene una esperanza, y que esa esperanza se llama Jesús en medio de ese matrimonio. Estoy seguro que personas están encontrando el aliento para superar una pérdida y también el ánimo para creer que a lo mejor, aunque perdí mi negocio y aunque dejé mi tierra y mi parentela, Dios tiene mucho para mí. Ya no dio tiempo, pero en tu trabajo aquí estás siendo prosperado. Dios te está levantando, Dios te está abriendo puertas. Veo a Sandy feliz, tan contenta de tener a su hombre en su casa proveyendo y me da mucho gusto. Familia, gracias por acompañarnos. Este domingo seguimos con la tercera parte de Inquebrantable y sabe que va a ser muy especial porque va a estar el señor Elizalde con nosotros compartiendo
estoy expectante por ver, porque creo que si tenemos aquí cerca en la familia un verdadero ejemplo de alguien inquebrantable, de alguien incansable, de alguien inamovible, ese ha sido el señor Elizalde. Y así que este domingo no se lo vaya a perder, 11 de la mañana vamos a tener un increíble tiempo de alabanza y un muy buen mensaje. Les mando un muy fuerte abrazo. Gracias por regalarnos estos 5 minutos extra de su mañana. Que tenga un excelente día y nos vemos el domingo.